Hemos llegado aquí hasta gRPC. También vamos a hablar de Apple, de dónde está mi nube, pues precisamente de eso, de cómo está Apple o cómo ha gestionado a lo largo del tiempo el desarrollo en la nube, por lo menos del lado servidor. Luego, como Apple no se ha animado, vamos a hablar de Vapor, que es la iniciativa de terceros para proveernos de un framework web a todos los desarrolladores Swift. Y por último, lo que vamos a ver es un ejemplo de cómo integrar gRPC con Vapor y con la base de datos no documental MongoDB. Entonces, si os parece, vamos a empezar. Bueno, ¿cómo hemos llegado hasta aquí? Pues todo empezó una tarde de verano a principios de la década de los 90, cuando alguien diseñó un protocolo de comunicación de objetos distribuidos llamado Corba. Corría el año 91, pues todavía no este concepto que tenemos ahora de todos conectarnos a un servidor central o a una nube o entorno distribuido no se llevaba mucho, estábamos en los albores de lo que era el desarrollo de software para múltiples dispositivos, pero bueno, alguien ya pensó en ello. Era un poco complicado, bastante arduo, pero bueno, fue el que sentó las bases. En el 96, 5 años después, llegó Microsoft y dijo, bueno, yo tengo mi sistema de objetos COM, que es de comunicación dentro del ordenador. Bueno, pues lo que voy a hacer es, voy a hacerlo distribuido, y nace DECOM, que es llevar ese modelo de objetos, o ese sistema de objetos distribuidos a lo que es a la red, a varios ordenadores. También seguía siendo igual de arduo, un poco más fácil que Corba, pero complicado. 2 años después nace XML RPC, un Remote Procedure Call que estaba basado en XML. Este ya era un poco más sencillo, más amigable para el desarrollador, pero bueno, aún así la sintaxis costaba un poco. Un año después, esto iba súper rápido, nace SOAP, que este ya nos sonará a muchos. Si os hablo de servicios web, del Web Service Description Language y todas estas cosas, seguro que os suena. Bueno, pues esto era SOAP, que era básicamente definir los mensajes y los servicios en un contrato que se escribía con XML. No contentos con eso, que ya estábamos más o menos bien, al año siguiente aparece REST, que REST no llega a ser un protocolo, sino más bien es como una definición de una arquitectura para cómo utilizar o cómo diseñar nuestras APIs. Se basaba en el uso del protocolo HTTP junto con el uso de los verbos de los verbos de los estados HTTP. Es decir, yo podía con un get le podía decir que me obtuviera las cosas, también podía utilizar el estado delete para eliminar, etcétera, etcétera. Era una combinación. El REST se apoyaba bien en XML, sobre todo al principio, hasta que en 2005, boom, llega JSON, que este ha sido nuestro amigo durante un montón de años. Pues JSON lo que hace, alguien que trabajaba en web dijo, oye, ¿y si utilizamos JavaScript para escribirnos una serie o un pseudo diccionario con los datos que queremos exportar? Y va a ser súper sencillo, porque es texto, la gente lo va a poder leer, el desarrollador va a poder depurarlo súper fácil. Y luego encima lo montamos sobre REST, con lo cual vamos a poder utilizar cosas como el URL routing para diseñar nuestras APIs, y lo combinamos los dos y aquello fue bestial. De hecho, de hecho se sigue utilizando hasta ahora. Esto fue en 2005. En 2006 Microsoft saca Windows Communication Foundation, que es un poco como el abuelete de gRPC, de lo que vamos a hablar ahora. Lo que hacía Windows Communication Foundation era decir, bueno, yo voy a coger, tú diseña tu sistema, tus mensajes y tus servicios, y con una serie de etiquetas en tu código, yo voy a ser capaz, con un compilador que tengo yo interno, de generar un contrato o el exchange metadata que se decía, y si voy a ponerlo a disposición de los programadores. Esto era súper sencillo, pues ya os digo, con solamente tú programarte tus clases y tus servicios, el compilador interno de ASP.NET o de C#, el que fuera, con el que estuvieras utilizándolo, era capaz de generarte y de montar estos servicios. La idea era muy muy buena. ¿Cuál era el problema? Pues que era de Microsoft, no por ser Microsoft, sino que solo funcionaba en entornos Microsoft. No se preocupó nadie de la compañía en exportarlo a otras plataformas, con lo cual al final murió de éxito. Funcionaba muy bien, pero claro, solamente en ese entorno, no podías trabajar con otros lenguajes. En 2015 aparece una cosa que se llama GraphQL, que GraphQL lo crea la empresa Facebook y es en respuesta a JSON. No es que sea en respuesta a JSON, sino que utiliza JSON, pero Facebook, junto con otras compañías también que luego la utilizaron, como Twitter, la idea que tenían era decir, bueno, a mí es que me está costando muchísimo dinero el yo pasarte toda la información. Por ejemplo, si entráis en Twitter y veis un tweet, a lo mejor veis un texto, una foto y una imagen seguramente.
Y diréis, bueno, esto representarlo es muy poco. Bueno, pues yo os animo a que entréis en la página de desarrolladores de Twitter e intentéis descargaros el JSON de un tweet con la información asociada. Pues a lo mejor ese tweet pueden ser 300 o 400 líneas. Bueno, pues imaginaros 3 millones de personas a la hora descargando esa información, lo que pagaban esas tres compañías por el ancho de banda era brutal. Entonces Facebook dijo, un momento, yo te dejo el JSON, lo que pasa es que con GraphQL tú me puedes decir qué campos quieres coger. En lugar de devolvértelo yo todo, dime lo que quieres y así yo me ahorro procesamiento, me ahorro dinero y tú también cosas que procesar. La idea es muy buena, pero pasa que los programadores, pues ya sabéis, nosotros nos gusta tenerlo todo, entonces al final pues... Pero bueno, está ahí y sigue utilizándose. Y ya por último, en 2016 viene gRPC. La G es del inventor de esto, que parte de Google, y es el Remote Procedure Call de Google. Aunque como nota curiosa, entre paréntesis, si entráis en el repositorio del proyecto, a cada versión que sale a la G le dan otro significado. O sea, es como una especie de broma que tienen interna. Y este es el que nos interesa ahora, que es muy interesante, se está llevando bastante, a pesar de que nosotros no lo veamos, pero sí que está siendo tendencia ahora. Y vamos a hablar de esto precisamente, de gRPC. A ver, ¿qué es lo que es gRPC? Bueno, pues como hemos dicho, es el Remote Procedure Call desarrollado por Google. Una de las ventajas que tiene es que se apoya en el protocolo HTTP2 para enviar y recibir mensajes. Difieren en HTTP1, que es el que utilizamos todos, por ejemplo, para JSON o para navegar con la web, en que el HTTP1 está basado en texto, en caracteres. Bueno, de hecho es Hypertext Transfer Protocol, mientras que el HTTP2, aunque lleva lo del text, pero bueno, este es binario. Es decir, nosotros no vamos a poder leer directamente el chorro de comunicación que le llega al navegador, no lo vamos a poder leer. La ventaja que tiene sobre todo es la multiplexación de la comunicación, ya que en una misma conexión podemos enviar y recibir información. Es diferente a lo que tenemos ahora con HTTP1, que como sabéis son conexiones atómicas. Yo lanzo una petición, me la devuelve el servidor y ahí se cierra. No tengo un contexto o una manera de seguir con esa conversación con el servidor. Aunque bueno, se inventaron cosas como las sesiones, pero lo que es del protocolo no tenemos nada. Y como decíamos, es una comunicación bidireccional, es decir, en una misma comunicación o petición, servidor y cliente pueden estar hablando e intercambiando mensajes. Este es el protocolo que hemos dicho, es decir, la base, cómo se transmiten esos mensajes, pero ¿y cómo los escribo yo? ¿Cómo defino esto? Bueno, pues Google nos provee de un Interface Definition Language a que han llamado Protocol Buffers, que ahora veremos en qué consiste y cómo se definen estos mensajes. Vamos a detenernos un momento en los tipos de comunicación. Como hemos hablado, con HTTP2 pues, es una gran ventaja, ya que podemos utilizar, hablando claramente, un procesamiento de información basado en streaming, de los cuales podemos trabajar de 4 formas. Una es de una manera unaria, que sería como estamos trabajando ahora con HTTP1, es decir, el cliente hace una petición, el servidor la procesa, responde y se cierra el canal. Hasta ahí llega. Sin embargo, sí podemos hacer también server streaming, que es que el cliente envía una petición y el servidor está continuamente, o cuando aplique, me está enviando información, sin yo tener que estar preocupándome de abrir nuevos canales de comunicación. Para que nos hagamos una idea, un ejemplo sería, por ejemplo, un servicio de stock de bolsa. El cliente, imagina, quiere ver las acciones de Globant y el servidor lo recibe y dice, bueno, pues yo por el canuto de comunicación te voy dando las acciones. 200, 500, 1000, 8000 dólares invertido en Globant, chicos. Cada vez va a más. Esto suena seguramente a WebSockets, se parece. Otro tipo de comunicación es el client streaming. ¿Qué quiere decir? Es como el server streaming, pero al revés. En este caso es el cliente abre un canal de comunicación, el servidor está a la escucha y es el cliente el que se encarga de enviar datos y el servidor de procesarlos. Otro ejemplo que puede ser, pues imaginad que desarrollamos un servicio que mide las constantes vitales de un paciente. Nos ponen la pulsera y el servidor, y entonces el cliente abre un canal, dice, oye, que tengo un nuevo paciente. El servidor está a la escucha y es el cliente el que empieza a decir pues, latido de corazón o todo lo que sea, y el servidor escucha. Pero es el cliente el que se encarga de enviar la comunicación. Y al final el cliente dice, el servidor nos dice, pues tienes una salud de hierro, fenomenal. Y ya por último, el bidirectional streaming, que esto es cuando todo el mundo habla. El cliente envía mucha información, el streaming devuelve un montón de información, todo el mundo envía información. Es que nos gusta hablar mucho.
Otra cosa importante también a tener en cuenta son los interceptores. Igual que en las APIs más en los frameworks web que estamos utilizando ahora, tenemos el concepto de middleware. Es decir, es esa parte de nuestro software que cuando recibe una petición coge ese request, le inyecta algo de código, o cabeceras o lo que necesitemos, y continúa adelante con la petición. Esto en gRPC se hace con los interceptores, que es lo que comentábamos. Modifica una respuesta para añadir información necesaria para el cliente y, por ejemplo, también nos puede servir para añadir trazabilidad a cada llamada, que es una cosa que cuando desarrollamos backend es muy útil, el tema de la trazabilidad. Y ahora viene la gran pregunta, gRPC, ¿y esto cuándo lo tengo que usar yo? ¿O cuándo necesito usarlo? Pues, por ejemplo, cuando necesito comunicación en distintos servicios de manera eficiente. Una cosa que comentábamos antes es que ahora gRPC se está implantando, pero quizá nosotros los desarrolladores de front no lo estamos viendo mucho. ¿Por qué? Precisamente porque donde más se está implantando es en la comunicación entre servicios. En lo que sería una arquitectura de microservicios se está utilizando bastante, precisamente para el intercambio de información entre las distintas partes del backend. También podemos, lo que hemos comentado antes, una comunicación bidireccional de streaming para servicios en tiempo real. Al ser un protocolo binario, trabaja extremadamente bien. No llegamos a una latencia cero, pero unos tiempos de respuesta muy buenos, con lo cual en un servicio que requiera un tiempo de respuesta cercano a lo real o a lo inmediato sería lo idóneo. También podemos utilizarlo en entornos donde se trabaje con varios lenguajes de programación. Actualmente Google nos provee del compilador de protocol buffers para generar todo el código necesario para trabajar para diversas plataformas. Lo tenemos desde Kotlin, Swift, C#, es decir, tenemos Go, por ejemplo, tenemos bastante. Sin embargo, todo tiene un pero, no puede ser todo tan bonito, y es que tenemos algunas dificultades. Por ejemplo, no tenemos soporte para navegador, o casi ninguno lo tiene. Es decir, yo no es como un API.json que escribo la URL en mi navegador y me llega el mensaje. Yo lo puedo ver, puedo depurarlo desde ahí. gRPC no me permite eso. Como hemos dicho, es un protocolo binario y yo no voy a ver ceros y unos o un batiburrillo de caracteres que no me sirve de nada. Es lo que comentábamos, lo ves en el siguiente punto, la respuesta es binaria. Otra cosa mala, que necesito un compilador para generar estos mensajes. No es como, por ejemplo, como tenemos ahora en Swift con el API Codable, que yo directamente marco mi estructura de datos o mi modelo de datos como Codable y el framework por debajo se encarga de hacerme la traducción con la respuesta del servidor. Aquí yo necesito generar ese código, ese mapeo de una estructura gRPC con algo en mi código. Con lo cual necesitamos algún que otro paso intermedio. Y bueno, este símbolo de aquí, tan bonito, con los colores de Google, pues es el logo del proyecto de Protocol Buffers. Como hemos dicho, Protocol Buffer es el lenguaje en el que yo voy a poder definir esos servicios. Es decir, yo necesito una manera de decirle al mundo o al compilador qué servicios quiero exponer para que la gente los consuma y de qué manera, con qué mensajes voy a transmitir yo esa información. Petición, nos dicen si puedes compartir pantalla en Zoom para que lo puedan leer un poquito más en detalle. Por supuesto. Y no sé, ¿estás grabando la pantalla también? Sí. Vale, sí. Pues eso, hablábamos de Protocol Buffers, que es la forma en la que yo voy a definir esos mensajes. Actualmente estamos en la versión 3. Nosotros podemos definir en nuestros mensajes o en nuestra definición qué versión queremos utilizar. Luego lo veremos con un ejemplo. Y viene junto con un compilador, lo que comentábamos antes, para diferentes plataformas. Kotlin, Java, C# y sí, también lo tenemos para Swift, que es el que más nos gusta por aquí. Ahora, sí. Pues esto que vemos ahora es un archivo de definición de Protocol Buffer. Si queréis lo vamos a ir comentando línea por línea. En la línea 1 es justo lo que decíamos. Yo aquí le especifico qué sintaxis o qué versión es la que quiero utilizar. En este caso la última, que es la versión número 3. En la línea número 3 voy a hacer un import. Esto también es una ventaja que tiene. Esto me sirve para importar servicios o mensajes ya predefinidos. En este caso yo lo que estoy haciendo es importar un servicio, un mensaje que se llama empty de la galería de Google, con lo cual no tengo que utilizarlo. Y a modo de pista, empty lo que es un void de toda la vida, pero aquí lo han llamado void. La siguiente sección, que es la sección número 5, yo lo que defino son precisamente los servicios, es decir, lo que van a ser, por hacer un símil, mis endpoints, que es lo que yo voy a dar a los desarrolladores o a la gente para que pueda consumir.
En este caso, nuestro ejemplo va a ir sobre un servicio de podcast, que da un listado de podcast. Lo primero que hago es definir mi servicio, que se va a llamar Fetch Podcast, siempre con la palabra reservada RPC. Lo siguiente que llega, vemos, es un tipo de dato que es Google Protobuf Empty, que este serían los parámetros de entrada. En este caso, yo defino que mi servicio no espera ningún parámetro de entrada. ¿Qué voy a devolver? Después de returns, le indico que voy a devolver un objeto de tipo o un mensaje de tipo podcast list. Y al final, como veis, termino con una apertura y cierre de llaves, o también se puede hacer con punto y coma. Ya lo que se prefiera, el compilador acepta las dos cosas. Yo he puesto este para verlo, pero a lo largo del resto de la presentación vais a ver que utilizo punto y coma. Volviendo a los mensajes, devolvía el podcast list, pero claro, ¿eso dónde lo defino? Bueno, pues ahí nos lleva a la siguiente sección, que es a partir de la línea número 9. Aquí es donde defino mis mensajes. Un mensaje en Protocol Buffer es mi modelo de datos, o el modelo de datos que yo voy a exponer a través de los servicios. En este caso voy a definir un mensaje que se llama podcast, y dentro lo que hago es definir una estructura. Si esto lo veis, se lee súper sencillo, es como cualquier estructura o clase de los lenguajes de programación que utilizamos a diario. Lo primero que hago es definir su tipo de dato, que en este caso es un tipo string, el nombre que le quiero dar a esa variable, y luego lo que veis después de 1, 2, 3, 4, 5 y 6, eso es lo que indica es el orden en el que lo voy a presentar. Es decir, eso es simplemente eso, no busquéis otras explicaciones, simplemente que title va a ir en la posición número 1, artist en la 2, artwork URL en la 3 y así seguido. Vamos a hacer una mención especial en la línea número 15, si os dais cuenta, delante del tipo de dato yo le digo que es repeated. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues es una palabra reservada de Protocol Buffers que me sirve para indicar que esto lo que es un array. Es decir, yo voy a devolver varios valores de genres, de géneros. Es decir, voy a devolver un array. También lo veis más claro, por ejemplo, en el mensaje podcast list de la línea 18, también lo que hago es devolver un repeated, es decir, voy a devolver un array de podcast. Y esto es, así básicamente, esto es todo lo que sea un Protocol Buffers. Ahora vamos a ver cómo se puede ir enrevesando, bueno, no enrevesando, sino las capacidades que nos da o las opciones que nos da el lenguaje. Lo primero son los tipos de datos primitivos. Este ejemplo era muy sencillo, solamente devolvíamos de tipo string, pero podemos trabajar con cualquier tipo de dato primitivo. Valores reales, double float, números enteros, con y sin signo, int32, int64, tipos de datos booleanos, las cadenas, bytes, y otros que podéis encontrar. Luego al final de la presentación hemos compartido unos enlaces donde vosotros vais a poder acceder y verlos en detalle. Luego están los well-known types, que esto es lo que justo comentábamos antes de la línea del import, que es que Google ha implementado una serie de mensajes, ya lo ha hecho por nosotros. No esperéis que sean muchos. En concreto creo que estaban el empty, para void, any, que era como una especie como de comodín, y no recuerdo ahora mismo ninguno más. La forma de utilizarlos, simplemente es con la palabra clave import, Google Protobuf, en el caso de que sea de Google, su tipo y el archivo proto donde está definido. Esto también nos da una idea de que nosotros vamos a poder importar tipos de datos, mensajes que nosotros hayamos definido en otros archivos dentro de nuestro sistema. Igual de la misma forma, con el import. Otra cosa que podemos hacer con Protocol Buffers es definir enumeraciones. Es decir, si nosotros tenemos ya un campo y sabemos que va a tener una serie de campos predefinidos que no van a variar, pues eso encaja perfectamente con las enumeraciones de toda la vida. En este ejemplo que vemos aquí, si nos fijamos en la línea número 7, definimos precisamente esa enumeración con la palabra reservada enum. Lo que definimos es un tipo de búsqueda que tiene 3 valores: artist, title y descripción. ¿Cómo lo vamos a utilizar? Si nos vamos a la línea número 13, donde está definido el mensaje search request, vemos que en la línea número 15 precisamente es donde hago uso de esa enumeración que acabo de definir. ¿Cómo? Diciendo su tipo de dato como una declaración normal de cualquier variable. Defino su tipo de dato, que en este caso es search kind, un nombre que le doy, muy original, le llamo kind, y la posición que ocupa. Y no hay que hacer nada más, no hay que volverse más loco. Las numeraciones se definen así, es bastante sencillo. Otra cosa que podemos hacer y que también nos sonará, que es una cosa que utilizamos a diario en desarrollo, son los tipos de datos anidados. En este caso, si nos fijamos, en la línea número 9 voy a definir un mensaje que se llama search response, y lo que hace en este caso es devolverme una serie de podcasts. Por cuestiones de diseño, yo he decidido que el podcast solamente aplica o solamente se va a utilizar dentro del ámbito de search response en este caso.
lo defino normal, es decir, un message anidado, defino sus tipos, y fuera de sus llaves, en la línea número 14, lo que hago ya es definir las variables para search response. En este caso, nuevamente repeated, es decir, voy a utilizar un array de podcast, que es el tipo de dato que tengo definido anidado en la línea número 10. ¿Quiere decir que este anidado que no lo puedo utilizar fuera del ámbito del padre, en este caso de ser response? No, en absoluto, lo podemos utilizar. Si nos fijamos en el siguiente mensaje, en la línea número 18, vemos que voy a definir un array, en este caso de podcast, pero como estoy fuera del ámbito de declaración, lo que tengo que hacer es escribir la ruta completa hasta ese mensaje. En este caso sería ser response, que es el padre, punto podcast, que sería el dato anidado. Y con eso lo puedo utilizar fuera del ámbito de declaración. Y luego lo que vamos a ver son los type rules, que son los modificadores que ya hemos visto alguno a lo largo de estos ejemplos. Tenemos cuatro en realidad. 4 sería si no definimos nada, es por ejemplo en la línea número 11 no tiene ninguna definición. Esto lo que quiere decir es que esta propiedad, la propiedad title, va a estar siempre presente en el mensaje. En la línea número 12 yo indico que es de tipo optional. Optional quiere decir que puede estar presente o no, puede venir en el mensaje, no puede venir, o a lo mejor no, es que también en el caso de que sea un mensaje que yo voy a enviar al servidor, quiere decir que el servidor lo espera o no lo espera, es decir, es indiferente que vaya o no. Repeated, hemos visto, es un array, línea número 15, definimos un array del tipo podcast. Y luego map, que también este es el más interesante de todos quizá, lo que define es un diccionario de datos. Diccionario, un par de claves valor, que en este caso la definición sería entre los corchetes, entre los símbolos mayor-menor, lo que hago es el primer tipo de dato se refiere a la clave y el segundo tipo de dato se refiere al valor. En este caso yo voy a definir un diccionario en el que la clave va a ser un string y el valor van a ser el podcast. Imaginemos, pues no sé, para qué quiero definir una caché de datos o vaya usted a saber qué queremos hacer con eso. Y con esto hemos dado un repaso, ya nos hemos enterado, ya sabemos de qué es protocol buffer, sabemos definirlo, cuáles son los diferentes elementos que vamos a encontrarnos, cómo debemos jugar con ellos. Y bueno, hasta ahora hemos visto qué es gRPC, el protocolo de comunicación, qué es protocol buffer, cómo defino los elementos, los mensajes y los servicios. Sin embargo, yo ahora necesito algún mecanismo para poder implementarlo. Bueno, pues vamos a ver qué es lo que ha hecho Apple a lo largo de los años en la parte de web. Los que seáis más viejunos os acordaréis de esto, que es de cuando Apple tenía sus propias máquinas servidoras, tenía los Xserve y sus propios RAID de datos. Es decir, Apple sí ha sido una compañía que daba servicio para backend, pero no solamente a nivel de hardware, sino que tenía el WebObjects, que era un servidor de aplicaciones J2EE, pero lamentablemente la última versión salió en 2009. Para los curiosos, WebObjects se utiliza sobre todo en el iTunes Store, y Dell, su tienda, la primera versión la primera tienda online que tenía, la hizo con WebObjects. No era un entorno barato, creo que estaba en unos 50-60 $60,000 la licencia, o sea, no era una cosa que podías descargar. Ya con el paso del tiempo y llegado a las últimas versiones ya bajó mucho, incluso se entregaba ya a los desarrolladores. Y hasta ahí llegó la cosa. Apple de pronto dejó no sé si de perder interés o no vio negocio quizá en la parte servidora, y entonces tuvimos unos años que pues era como una travesía en el desierto, no podíamos hacer nada. Hasta que llega Swift, y dentro del grupo Swift llega el Swift Server Workgroup. Este grupo es dentro del lenguaje, o de lo que es el patronato, iba a decir, de la gente encargada de mantener el lenguaje Swift, es la que se va a encargar de promover su uso para la parte de backend, es decir, cómo promover el uso en desarrollo de servicios o de servidor. Pues hasta ahora ha hecho bastantes cosas, no solamente hablar y promoverlo, sino que está gestionando y promoviendo una serie de proyectos que están enfocados precisamente a llevar a Swift a un desarrollo backend de una manera profesional. Hasta ahora yo creo que cubre bastante de lo necesario para poder desarrollar. Por ejemplo, en base de datos podemos trabajar con los proyectos PostgreSNIO, que da soporte a la base de datos relacional Postgres, que si habéis trabajado con Oracle es fusilado, a mí me encanta. Redis Stack, que es para base de datos Redis, sistemas de caché en memoria muy rápidos, y Mongo Swift, que es para la base de datos no SQL MongoDB. En cuanto a métricas, otra cosa que si has desarrollado backend sabes que es importantísima cuando llegas a producción, es toda la parte de métricas, pero más profesionales. En ese sentido,
Tienen proyectos para cumplir con el protocolo de Prometheus y de StatsD, con las dos primeras librerías. Luego, aparte, tiene una serie de métricas internas con SwiftMetrics, SwiftLog para escribir pues eso, los log y con Backtrace. En cuanto a proyectos que se encargan de la red, está SwiftNeo, que quizás es el que nos suene más a todos y es el más conocido, que es cuando empezaron pues, una capa de manejo de conexiones a red, pero de una manera más reactiva, más event driven, que decían, o sea, orientadas al evento. También con el que vamos a trabajar ahora, que es el gRPC Swift, que es un proyecto desarrollado por Google, y luego, bueno, pues también tenemos para clientes GraphQL, trabajar con colas de mensajes, y luego otra cosa que nos llama la atención es las ganas que tienen de trabajar con Amazon, en este caso con dos proyectos. No están desarrollados por Apple, ¿vale? Pero bueno, sí les dan soporte y animan a su uso, que es el de para trabajar con el Amazon Lambda, que sería cuando queremos implementar una arquitectura serverless, es decir, sin mucha parafernalia. Y luego SOTO for AWS es un framework que nos permite utilizar una gran cantidad de servicios de Amazon, por ejemplo DynamoDB, el sistema de almacenamiento, es decir, hay varios, con lo cual sí podemos trabajar o integrarnos con la plataforma de Amazon. Como curiosidad os diré que el grupo el Workgroup, tiene una especie como de consejo y está formado por gente de MongoDB, de Amazon precisamente, de Vapor y de Apple, así que da la impresión de que a lo mejor no dentro de mucho nos dan una sorpresa en cuanto al uso de Amazon y Swift. Bueno, y ahora llegamos a lo que hemos visto ahora. Hemos visto que Apple no se ha animado, no nos ha hecho ningún framework web. Bueno, pues alguien tendrá que hacerlo, y es cuando llega la gente de Vapor. Vapor es un framework web que está 100% escrito en Swift. Utiliza como base el paquete SwiftNeo, que es el que hemos visto antes, y por eso su arquitectura está basada orientada a eventos. La ventaja que tiene ahora, la última versión, es que soporta el patrón async await, es decir, con lo cual la lectura de las operaciones va a ser mucho más, más sencilla para nosotros. En lugar de utilizar los closures, que llegaba un momento en el que, pues imagina la arquitectura, si tenías pues, una arquitectura hexagonal, a lo mejor llegabas a un momento en el que era un poco lioso seguir toda la trazabilidad de las llamadas. Con async await eso se nos facilita. No solamente se limitan a esto, a lo que sería la parte web, sino que también ellos han trabajado en frameworks para trabajar con base de datos, que sería Fluent, parte de seguridad, plantillas para HTML, con Lyft, queues. Lo que pasa es que estas colas no son como las colas de mensajes, sino que sería más orientado a colas de trabajos dentro del propio servidor. WebSockets y Redis también, aparte de otros más, Redis. Y ahora, si queréis, vamos a comentar los más llamativos o los que más vamos a utilizar, como van a ser Fluent, que es el ORM para trabajar contra bases de datos. Al trabajar con Fluent, luego lo vamos a ver en código, todo gira en torno al modelo. Es el modelo en que se encarga de realizar las operaciones de inserción, de modificación, de borrado, es decir, todo es el modelo. A pesar de eso, si necesitamos trabajar con un SQL directamente, podemos hacerlo. Es decir, pues supongamos que a lo mejor nos hemos montado una vista en Oracle y, pues, oye, seguramente con el modelo directamente no es óptimo trabajar. Bueno, pues nosotros podemos montarnos un SQL. Muchas gracias. Y atacar directamente a la base de datos. También nos permite predefinir esquemas y carga de datos, lo que se llama migration. Es decir, yo puedo incluir... Esto tiene una ventaja y un inconveniente. La ventaja es que yo, según entrego mi despliegue de servidor, yo puedo construir el modelo de datos y cargarlo de información. La desventaja, pues precisamente eso, que es que junto con mi aplicación va mi esquema de base de datos y datos de precarga, que puede ser un poco peligroso. Pero bueno, y luego también lo que tenemos son drivers para PostgreSQL, que es el que recomiendan ellos, SQLite, MySQL y MongoDB. Con lo cual tenemos cubiertos todos los palos en cuanto a base de datos. Redis, sí. Por aquí que bien que tenga un ORM. Sí. Y yo particularmente me gusta Postgre también, que tiene... Sí, está muy bien. Utilidades. Justo. A pesar de que no veáis Redis, es simplemente porque la gente de Vapor ha preferido sacarlo a otro proyecto aparte, es decir, no está incluido dentro de Fluent, pero seguimos pudiendo trabajar con cachés de datos. Aquí una recomendación a los desarrolladores de backend que empiezan: no metáis todo el modelo en la caché, sabemos que va muy rápido, pero no lo hagáis. Luego, seguridad, pues también bastante importante. Nos dota Vapor de mecanismos de autentificación, bien básica o bien a través de Bearer, los tokens,
persistencia del usuario entre sesiones con la Session API o también la validación de JWT en cada petición con JWT Authenticator. Aquí en los JSON Web Tokens, en este caso sí que, como veis abajo, sí que tiene un paquete específico para trabajar con lo que sería el set completo de instrucciones de JSON Web Tokens. En el caso de la validación es únicamente para validar esos tokens. También tiene el paquete Crypto, que lo que es un port del framework de API CryptoKit. La ventaja que tiene el de Vapor es que funciona en Linux, mientras que el de Apple solo funciona en Mac. Esto también es otra cosa que hay que tener muy en cuenta, y es que si vamos a desplegar nuestras soluciones de Vapor, seguramente lo hagamos sobre servidores Linux. Entonces hay que tener en cuenta qué frameworks estamos importando, qué vamos a desplegar y sobre qué plataformas, ¿vale? Porque nos podemos encontrar que hemos utilizado el super framework que nos resuelve la vida, pero llegamos al despliegue y es una máquina Linux y desgraciadamente no vamos a poder utilizarlo. Y ya por último, pues las passwords, da soporte para passwords, tiene mecanismos para esa verificación y almacenamiento en forma segura de las contraseñas de usuario. Ahora llegamos a Leaf. Leaf lo que es un motor de plantillas para HTML, es decir, lo que me deja Vapor es decir, mira, tú puedes construirte si quieres una plantilla HTML y luego tú le inyectas o le pasas por parámetro qué valores quieres sustituir y yo te construyo la página. Como ventajas, llevan la extensión .leaf siempre, permite bucles, if y for dentro de las plantillas, que es una cosa que permiten todos los motores de plantillas, y también nos permite crear tags personalizados. Si nos fijamos abajo, tenemos un ejemplo de cómo sería el uso de Leaf. A la izquierda tenemos un código HTML que, si nos fijamos en las líneas 5, 8 y 9, tenemos ese underscore, esa almohadilla, y entre paréntesis el nombre de una variable. Bueno, pues eso es lo que se va a sustituir. ¿Cómo se sustituye? Si nos vamos a la derecha, vemos el código de un enrutamiento, de un manejo de enrutamiento en Vapor, y aquí lo que le voy a decir es, oye, mira, para el valor title tienes que poner grpc más Vapor, y en el caso de name, John Appleseed. Y ahora que tengo establecidos esos valores, se los paso a la vista de renderización. Esto lo vemos en la línea número 7. ¿Cómo? Te digo que renderices hello en el caso de que el HTML de la izquierda se llame pues hello.leaf, y te paso esos valores, y tú donde encuentres title y name haces la sustitución. Entonces ya nos queda un HTML o una presentación súper chula. Y ahora vamos ya a lo que veníamos hablando, que es ¿qué necesito yo para que Vapor dé soporte a gRPC y Protocol Buffer? De serie, Vapor no lo hace, trabaja con protocolo HTTP1, es decir, podemos definir o diseñar API REST o servir páginas web, pero gRPC no soporta. Sin embargo, podemos utilizarlo con dos paquetes que tenemos que instalar con Homebrew, que sería Swift Protobuf y gRPC Swift. El primero es el que nos va a dotar del compilador para poder convertir esos mensajes de Protocol Buffer en las clases Swift que yo voy a poder o necesito incorporar en Vapor para poder servir la información. Y el segundo, a pesar de que lo vamos a utilizar en Vapor, aquí es porque lo necesita Swift Protobuf precisamente para generar el código en Swift. El protocolo de por sí necesita que le digamos, oye, que esto es para Swift, mira, así es como tienes que hacerlo. ¿Cómo añado este soporte de gRPC en Vapor? Pues tenemos que ir al archivo package.swift, que ahora lo veremos en el ejemplo, y añadimos dos líneas en las secciones correspondientes. La primera sería en la sección de dependencias, donde le digo que quiero importar el paquete gRPC Swift. Y la segunda sería en la sección de targets, diciéndole precisamente que tengo un producto, o sea, decir, que quiero que me compiles y tener a mi disposición dentro del proyecto el paquete gRPC Swift con el nombre gRPC. Y ahora viene, vale, pues entonces sé cómo definir, sé lo que es gRPC, sé cómo escribir mis mensajes, ya sé cómo asignarlo en Vapor. He escrito mi archivo Protocol Buffer, vale, pero yo esto ¿cómo lo creo? Pues tenemos que hacerlo desde línea de comandos. Para ello vamos a abrir un terminal y nos situamos en en este caso, donde tengo el fichero proto, que es el de Protocol Buffer, que se llama, como veis, en la línea número 3, podcast.proto, y le paso dos parámetros. El primero, que está en la línea 1, que es SwiftOut, lo que sirve es para que dentro de podcast.proto encuentre mis mensajes y los genere, en este caso, en la carpeta Source App Models.
Y el parámetro que está en la línea número 2, que es el de grpc swift out, para lo que sirve es para, le estoy diciendo al compilador que encuentre todos mis servicios. Es decir, encuentra esos servicios y deposítalos o grábamelos en la carpeta source app controllers. Y en la línea número 3 lo que comentábamos es el archivo .proto que yo he creado. Pues por aquí, sí. Para usar Vapor más SwiftUI existe Tokamak o algo así, que es una librería en GitHub Open Source. Así que puede ser. Por echarle un ojo, por integrar esto encima con SwiftUI ya sería la leche. Sí, hay muchas locuras que se pueden hacer con esto. Y bueno, pues hasta aquí la teoría pues está muy bien, pero vamos a verlo sobre el código, que es lo que nos gusta a nosotros, ¿no? Venga, pues vamos a ello. Así de paso también vemos lo que... voy a poner las gafas de parecer más listo. Bueno, pues lo que tenemos aquí creado es un archivo de... perdón, un proyecto de Vapor. Para ver cómo se crea Vapor podéis ir a la documentación y nada, es muy simple. Desde la línea de comandos instalamos Vapor y con Vapor la opción init ya crearíamos un proyecto. Lo que nos va a generar, si os dais cuenta y os fijáis, no es más que un paquete de Swift. De hecho, si vemos la estructura, es clavado. O sea, es un paquete de Swift lo que crea. Y ahora vamos a ver qué es lo que tenemos. Por ejemplo, pues tenemos lo que hemos dicho, hemos añadido el soporte para poder trabajar con gRPC. En este caso, la línea 15, que es la que comentábamos, y también en producto. Con esto ya estamos dando soporte a gRPC. Luego, las carpetas que tenemos aquí. Por ejemplo, tenemos la carpeta public, que está vacía, no tiene nada, y esta carpeta para lo que sirve es para poner recursos estáticos que podemos servir a través de HTTP, es decir, pues imagina toda la serie de imágenes, hojas de estilo, archivos de JavaScript, todo eso nosotros lo ponemos en la carpeta public. Luego estaría la carpeta resource, que en este caso nos viene con la carpeta views, que si os dais cuenta aquí es donde yo voy a poner una vista para el motor de plantillas Leaf. Si queréis la abrimos, es el ejemplo que hemos visto antes, ¿de acuerdo? Para este ejercicio no vamos a servir Leaf, pero bueno, lo dejamos también para que veáis cómo sería la estructura dentro de un proyecto Vapor sencillo. Tampoco os fijéis mucho porque aquí no sigue una arquitectura, por así decirlo, formal. Simplemente queríamos ver cómo se utiliza con gRPC, o sea que no busquéis aquí nada pues, hexagonal o un modelo vista controlador. Luego, dentro de Source App, lo que tenemos son varias carpetas. La primera es Controllers. Aquí es donde van a estar los controladores de ruta. Y que esto nos sonará a todos, es el concepto que se utilizan en todos los frameworks web. Es cuando yo hago el enrutamiento, el routing, le digo qué clase quiero que gestione qué tipo de rutas. En este caso, lo que tenemos son dos archivos. Uno, que es el que me ha generado el compilador, el protocol buffers, que es podcast grpc, que como veis, pues es un código que no hay que tocar. Esto lo genera el compilador, lo dejamos como está, no toquéis, lo podemos mirar, es todo súper bonito. Aquí están definidos los servicios, como veis, el filter podcast, etcétera, etcétera. Y lo que sí que tenemos que programar nosotros es la implementación, es decir, bueno, yo tengo que dar un provider, un proveedor o un controlador que utilice ese mecanismo y que sea el que lo exponga. En este caso, hemos definido uno que se llama Default Podcast Service Provider, que hereda de Podcast Service Async Provider, que está definido en Podcast gRPC, es decir, que está definido dentro de las clases que nos ha generado el compilador. Desde hace no muchas versiones podemos utilizar el patrón async await gracias a que también Protocol, el compilador, se actualizó y lo implementó. Si no, antes teníamos que trabajar con los event loops, la forma esta de callbacks, los promesas y futuros, que era un poco más engorroso. No es mejor ni peor, simplemente si os sentís más cómodos podéis seguir trabajando con ellos. Nosotros pues lo estamos haciendo con async await. ¿Vale? Luego volveremos más en detalle al proveedor. Luego tenemos la carpeta migration, que es la que hemos comentado antes, que en este caso pues, no tiene nada, simplemente a modo de ejemplo. Y por ejemplo, en este caso si estuviéramos trabajando, por ejemplo, con una base de datos PostgreSQL, pues yo aquí le diría, mira, yo quiero que hagas una migración o una inicialización de la entidad podcast que se encuentra en el esquema podcast collection, efectivamente, y tiene dos métodos o dos funciones, perdón, prepare y revert. Prepare es lo que yo quiero que haga cuando voy a migrar, es decir, voy a crear
ese esquema esa entidad dentro de mi modelo de datos, ¿vale? En la base de datos. Y es simplemente nada, le digo a la base de datos, oye, quiero trabajar en este esquema, o sea, en el podcast collection, y quiero que me crees un campo ID, que suelen ser campos de tipo UID, identificadores único, y además quiero que crees un campo que se va a llamar title de tipo string y que es obligatorio, y también otro de tipo artist de tipo string y que también es obligatorio. Una vez que hemos definido todos los campos para esta entidad, procedemos a create. ¿Que hay algún problema? ¿Ocurre algo? El sistema va a llamar por nosotros a la función revert, que en este caso lo que hacemos es decimos, mira, esto ha sido desastroso, borra lo que has hecho y aquí no ha pasado nada. Esto en cuanto a las migraciones. En la carpeta models lo que vamos a tener, o deberíamos tener, serían nuestras entidades de negocio, entidades de dominio, como queráis llamarlas, ¿vale? En este caso. Nuevamente nos encontramos con un archivo con la extensión pb, que este es otro de los que nos ha generado el compilador con la línea de comandos que hemos visto antes. Ahora de todas maneras la generamos de nuevo. Y este pasa igual que con el archivo de servicios generado. Es muy bonito, pero lo mejor no tocarlo. Este no hay que tocar nada. Como veis, aquí está la estructura podcast, que ahora veremos dónde está definido, y otra de podcast list. Y luego lo que hacemos es, en este caso, yo he definido una entidad que se llama podcastdto, que es la que va a trabajar contra el repositorio, contra la base de datos MongoDB, para traer esa información de MongoDB. Luego la convertiremos a estas entidades de gRPC, la de podcast y podcast list, y serán las que devolvamos a los clientes. La carpeta repositories, esta no la vais a encontrar, es una que hemos creado nosotros, y lo que tenemos es el repositorio de datos. En este caso nos vamos a conectar a una base de datos MongoDB, y lo que haremos tiene dos funciones: obtener todos los podcasts o obtener todos los podcasts filtrando por una serie de caracteres. Como veis, son operaciones súper sencillas, simplemente es nada, recuperar todos los datos o filtrar. Sí. Fenomenal. Seguimos. Muy bien. Bueno, espera, tiene cositas. Sí. Tiene similitudes con Laravel. Laravel, Sí, joder, lo produce fatal. La verdad es que está bueno y me gusta la idea de Leaf, ya que eso permite trabajar con frontends y diseñadores que sepan HTML para maquetar en lugar de usar SwiftUI puro, pero es al gusto. O sea, sí, que tiene sus ventajas. Sí, está muy bien. Bueno, tiene. Gracias, tío. Efectivamente, pues como decíamos, el repositorio es súper sencillo. 2 operaciones, no tiene más, y un mapeo de datos. ¿Qué otro archivo nos vamos a encontrar dentro de nuestro proyecto Vapor? Pues, por ejemplo, vamos a saltar a la carpeta run y nos encontramos el archivo main. Este es el que se va a ejecutar nada más arrancar nuestro servicio. Aquí lo que hacemos es, cogemos una cosa que se llama environment, que ahora vamos a ver para qué sirve, súper interesante. Arrancamos nuestro sistema de login, creamos la aplicación, con un defer le decimos, bueno, cuando todo esto acabe tú te apagas, y le pasamos a la configuración la aplicación. Decimos, vale, pero la configuración ¿dónde está? Pues en este archivo que se llama configure, que en realidad es un archivo que solo contiene esta función, que aquí es donde configuramos, a la redundancia, la aplicación. Lo primero que le estamos diciendo es que nuestro servidor queremos que utilice un servidor gRPC. Este tipo lo tenemos que hacer nosotros. Vapor no da soporte para gRPC, con lo cual es un archivo que ahora veremos cómo es y que lo hemos hecho nosotros, ¿vale? Decimos que ahora vamos a dar soporte a gRPC. Luego preparamos la base de datos. Vamos a coger la URL de nuestra base de datos. De nuevo cogemos el environment, que aquí es una cosa para el desarrollo que es bastante útil, que nosotros pues estamos habituados a tener que pasar variables de entorno o una serie de valores predefinidos cuando corremos nuestros proyectos. Vapor no es una excepción. Podemos hacerlo de 2 maneras. Una de ellas sería definiendo... es que me lo tapa esto. Perdón, lo voy a bajar. Una de ellas es definiendo las variables de entorno. Perdón. Aquí, en el esquema, en la sección run, como veis las tengo aquí definidas, u otra, que quizá es la que está más estandarizada y la que recomienda el propio Vapor, que es... Aquí hay unos archivos que vosotros no veis, pero que si nos vamos a la consola, donde estoy situado,
como veis aquí pues no tenemos nada de entornos, pero si yo hago le digo, oye, enséñame los archivos ocultos, si vemos aquí tenemos dos, los voy a marcar, ¿vale? El .em.development y .em.production. Los archivos .em son ocultos y son en los que Vapor nos recomienda que metamos nuestras variables de entorno. Si además del .em añadimos uno de los tres entornos que hay, que serían development, como vemos aquí, production y testing, estaríamos estableciendo una serie de variables particulares para cada uno de esos entornos. Si queréis, vamos a ver cómo sería el archivo, y no es más, esto nos sonará mucho, no es más que un par clave valor donde defino el nombre de la variable, y su valor, no tiene más. De hecho, luego veremos cómo instanciar o cómo arrancar Vapor para cada uno de estos entornos. Hay que tener, hay que tener cuidado, nota ahí, tip, bola extra, y es que en el gitignore por defecto vienen si utilizamos el que viene de GitHub, viene establecido que no se suben los archivos .em, que eso está muy bien, pues tampoco es cuestión ahí de estar compartiendo con la gente información sensible. Sin embargo, lo que no está incluido es que utilizamos .development o .production o .testing, es decir, estos dos archivos, ahora cuando vayáis al repositorio os lo vais a encontrar. No es buena práctica, mejor que no vayan, pero bueno, en este caso para que los tengáis y no tengáis que picarlo vosotros, están incluidos, ¿vale? Así que acordaos de eso. Entonces, estas serían las formas de definir las variables de entorno que hemos visto aquí. Y lo siguiente que haríamos, una vez que tenemos esta URL que hemos cogido en nuestro archivo de entorno, en este caso de desarrollo, que es con el que vamos a correr, es simplemente le digo a la aplicación, oye, una de las bases de datos que voy a utilizar es la MongoDB y esta es su cadena de conexión. Luego hay una serie de líneas comentadas, pero que no están borradas porque vamos a hablar sobre ellas. La primera de todas es para utilizar la carpeta public. Por defecto, si está comentada, ahora no va a buscar ningún recurso estático, él no va a buscar imágenes ni va a ir a esa carpeta, no la va a utilizar para nada. Sin embargo, cuando hagamos nuestro desarrollo, si queremos poner algo que, pues eso, imágenes, perdón, y lo situamos en la carpeta public, tenemos que acordarnos de descomentar. Lo otro son las migraciones, que es lo que comentábamos. Arranca el sistema y digo, oye, pues si no tengo nada en mi base de datos, yo necesito que hagas esa precarga o esa predefinición del modelo de datos. Entonces sería esto con las migraciones, con el objeto que hemos visto, con la clase que estaba aquí en Migrations, con esta de aquí. Luego también, para dar el soporte a Leaf, al motor de plantillas, tenemos que decirle que las vistas de la aplicación utilizan Leaf. Y por último, ya si queremos generar o trabajar con rutas, le tenemos que decir simplemente llamar a la función rutas, que está en el archivo, valga la redundancia, rutas, pues toda la parte de URL routing que tendría nuestra aplicación web. Nosotros no vamos a trabajar con routing, pero bueno, sabemos que si alguna vez tenemos que utilizarlo, está aquí. Y bueno, dicho esto, lo que ya vamos a hacer es, si os parece, vamos a ver un poco más en detalle toda la parte esta de cómo están definidos los providers. Hemos dicho que el provider lo que es el servicio, define los servicios. Los hemos importado de este protocolo que ya me ha generado el compilador de Protocol Buffer. Yo al importarlo, él lo único que me dice en este caso es que me faltaban dos operaciones, que sería fetch podcast, que son las que he definido, en mi archivo protocol buffer, que estaría aquí. Como veis, tenemos dos operaciones, fetch podcast, que no recibe nada y devuelve una lista de podcast, o un filter podcast, que recibo un podcast request y devuelvo la lista de podcast. El podcast request, pues nada, simplemente es un título, te puedo filtrar por título, por booleano, etcétera. Luego lo demás, pues son los tipos de datos que vamos a devolver, que se corresponden con los que hemos visto en el ejemplo. Otra idea, yo lo he puesto en el raíz del proyecto, porque mi idea simplemente era compilarlo y que lo generara en las carpetas, pero imaginad que vosotros estáis creando una API y queréis que los desarrolladores del mundo accedan a ella, porque es una API súper guay, está a tope.
Si lo dejo en el RAID del proyecto no lo van a encontrar nunca, y el archivo .proto es un archivo que se necesita para trabajar, con lo cual la recomendación que os haría es llevaros el archivo este a la carpeta public y que sea un recurso estático, de tal manera que los desarrolladores, cuando vayan a trabajar con vuestro API, pues simplemente digan, no, que tengo aquí la definición de los servicios, lo descargo de aquí o me conecto desde ahí y ya puedo hacer las pruebas. Entonces, una vez que lo tenía generado, lo que os decía, si queréis vamos a ir viéndolo. La operación fetch podcast, como veis, el request lo que me está diciendo es el servicio, es decir, oye, ¿qué es lo que te ha pasado? En este caso es empty, es decir, nada. Es decir, está definido que te pasa un tipo de dato vacío, no recibes nada. Y luego me pasa un contexto. Como veis, luego utilizamos el patrón async throw, el async await, perdón, y también podemos enviar errores, que luego vemos cómo se hace ese envío de errores al cliente y el tipo de dato que queremos devolver. Simplemente llamamos al repositorio, que es el que hemos comentado antes, a MongoDB, y le decimos, oye, dame todos los podcasts. Recogería todos los podcasts. Aquí hemos hecho una cosa para poder generar errores, que si la lista de podcasts está vacía, pues yo lanzo un error hacia el cliente, le digo que es un valor, está en un estado inválido, y le digo, pues parece que no hay ningún podcast. En el caso de filter podcast, la otra operación, en este caso, si veis el request, sí me está diciendo el servicio, o el compilador me ha dicho, oye, que este servicio que has definido sí que espera un parámetro de entrada, que es del tipo podcast request, y él me lo da aquí, y de nuevo me da el contexto. Otra vez, exactamente igual que el otro, súper sencillo. Le digo al repositorio, dame todos los podcasts, pero me los filtras por el título. Me creas una lista, otra vez igual, para poder generar los errores y verlo luego. Si está vacía, me lanzas un error, y si no, pues me devuelves la lista. Muy bien, y ahora si queréis, pues vamos a hacer una pruebecilla. Esto sería como sería el entorno, ya os digo, luego os pasaremos la dirección del repositorio para que podáis descargar y verlo más detenidamente y con cariño. Bueno, también importante, hemos comentado que teníamos que definir nuestro propio servidor gRPC. Pues estaría en nuestra clase, y lo que tenemos que hacer es simplemente crearnos una extensión de la clase Application Server Provider y decirle que en este caso voy a utilizar una clase que he utilizado yo, que se llama Server gRPC, que vais a ver que hereda de vapor.server, que es la que define todos los tipos de servicios, HTTP, gRPC o los que nos necesitemos o nos inventemos. En este caso es súper sencillo, simplemente le digo en qué puerto voy a estar en la escucha y en qué host. El host voy a ser yo, localhost, y el puerto, pues uno que queramos. Luego le pasamos el tipo de dato a aplicación, y ya lo que empezamos, por ejemplo, es le digo al host, oye, cógemelo del archivo de variables de entorno que tengo ahí escrito y me dices en qué servidor tengo que estar. Y también me coges la variable del puerto y me dices dónde tengo que ponerme a escuchar. Una vez que tengo eso, pues ya puedo arrancar el servicio, que esta es otra de las funciones que ya están predefinidas en vapor.server. Perdón. Lo que hago es simplemente arrancar en esa dirección IP y ya estaría, vamos, y no haría nada más. Es una cosa aquí mágica que hace el servicio, que hace Vapor por nosotros. Y lo que sí que tenemos que decirle aquí, importante, la línea 67, vamos a detenernos aquí, es a este servidor decirle, vale, yo soy un servicio gRPC, pero tengo que decirte qué servicios tengo, con cuáles voy a exponer. Pues en este caso los indicamos aquí. Tengo el Default Podcast Service Provider, que es el que hemos comentado antes, ¿vale? El que tiene las operaciones de Fetch Podcast y Fetch Filter Podcast. Se me ha vuelto a subir esto aquí arriba. Si tuviéramos más, como veis es un array, puedo añadir más. O sea, no todos los que necesitemos. Y ya por último hacemos un bind a ese host y a ese puerto. Y ya estaríamos listos para para servir información. Luego tenemos operaciones para cuando, por ejemplo, pues cuando se detiene el servidor, si queremos hacer algún tipo de limpieza pues imaginaos, de cachés o de informar a otros servicios del backend, o sea, lo que necesitemos aquí. Muy bien, y ahora sí,
nosotros pues esto lo podemos probar nosotros en nuestra máquina local, esto está fenomenal, pero llega el día en que nosotros lo publicamos y los desarrolladores dicen, bueno, ¿y yo cómo pruebo esto? Pues yo no tengo el proyecto, no puedo probarlo. Bueno, pues ahora vamos a ver cómo probar un servidor gRPC sobre Vapor desde si no fuéramos parte del proyecto. Es decir, vamos a utilizar Postman y vamos a configurarlo para ver cómo atacar estos servicios gRPC. Bueno, lo primero que voy a hacer es minimizar esto de aquí. Vamos a arrancar mi instancia de Docker donde tenemos la base de datos MongoDB. Arrancamos y ya nos vamos con nuestro fiel post. Perdón, volvemos a la presentación, esto venía después. Y ahora llegamos a Postman. Postman, seguramente lo conozcáis todos, es el cliente por antonomasia para que los desarrolladores podamos probar y conectarnos a APIs. Podemos ahí crearnos pues, un montón de cosas, colecciones de APIs, espacios de trabajo, etcétera. O sea, es súper útil. Perdón. Tenemos versiones tanto para Mac como Windows, como desde web, es decir, si no queremos descargar ni instalar nada, podemos utilizar la web y es gratuito. Pero vamos a necesitar registrarnos en una cuenta, ¿vale? Ahora os decimos por qué. Pues necesito crearme una cuenta porque si no la tengo no puedo crearme un workspace. Y el workspace es una cosa, es condición sine qua non para yo poder empezar a hacer las llamadas gRPC. ¿Cómo hacemos todo esto? Pues como es una cosa un poco rollo y un poco tedioso, os hemos preparado un vídeo y lo vamos a ver desde aquí. Pues aquí tenemos nuestro Postman y lo que hacemos es crear un workspace, le vamos a dar un nombre, en este caso súper original, gRPC con Vapor. También podemos dar una descripción si queremos, si no queremos no es obligatorio. Y luego tenemos que elegir la visibilidad, es decir, quién va a poder trabajar con este workspace. En este caso voy a elegirlo yo, pero puede ser un equipo de desarrollo, etcétera. Una vez que está creado, daríamos a la opción New y aquí le diríamos, oye, ¿qué quieres hacer? Digo, pues yo un gRPC request. Dice, muy bien, pero me tienes que decir de qué quieres hacer o sea, de qué archivo. En este caso, yo como estoy en local, lo puedo coger del archivo local, pero si os dais cuenta y os fijáis, también podría haber cogido una URL, que de ahí es lo que os comentaba de ponerlo en public. Ahí, si yo no estoy en el proyecto, le digo que está en esta URL y gRPC lo descarga. Todas estas llamadas las tenemos que agrupar dentro de lo que Postman llama un API. Pues nada, si no tenemos, lo creamos. Lo crea, lo que está haciendo ahora es cargar el protocol buffer, el archivo, dice, sí, esto es correcto, esto está fenomenal. Dice, venga, pues dime dónde estás. Yo, un secreto, estamos en localhost 1608, ponemos la URL y ahora me dice, bueno, ¿y a qué quieres llamar? ¿Qué te quieres conectar? A Fetch Podcast. Dice, venga, pues nada, hacemos la llamada y ya está, funcionando, nos hemos conectado a Vapor y lo tenemos. Y de esta manera hemos configurado nuestro Postman para poder llamar a un servicio gRPC. No tiene por qué ser Vapor, puede ser cualquiera, pero la mecánica sería exactamente igual en todos. Lo he grabado porque es que así vosotros también lo podéis ir viendo poco a poco y va a ser más sencillo. No, ahora. Y bueno, y en principio esto sería todo. Os dejamos aquí los enlaces de interés, sitio web oficial de gRPC. Dos artículos muy buenos de cómo está utilizando Netflix, bueno, hace un par de años lo estaba utilizando gRPC, toda la información de Protocol Buffer, la especificación del lenguaje 3, tipos de datos, el sitio web oficial de Vapor, su documentación, un artículo que tenemos también aquí en Globan sobre el uso de Vapor con WebSockets, yo es que tengo un mundo aparte con los WebSockets, no me digáis por qué, el código del repositorio, no seáis muy duros, y las herramientas que hemos comentado, Homebrew para instalación de paquetes y Postman para hacer estas peticiones. Y muchísimas gracias por haber aguantado esta turra y nada, y cualquier pregunta o cuestión que tengáis, pues disparad. Si me la sé la contesto y si no yo me la apunto y en algún sitio os la diré. Me decís dónde tengo que enviarla y os la contesto. Muchas gracias.